Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es la educación como factor diferenciador y ventaja competitiva. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, actualmente pocos pues dudarían, ¿no?, que la capacitación es crucial en cualquier empresa y que debería ser un proceso permanente, ¿no? La capacitación no consiste en la aplicación temporal de programas para ponerse al día, sino que debe integrarse a la cultura interna de la organización como una práctica cotidiana. Es así que el talento es para las organizaciones competitivas el elemento diferenciador, ¿no?, hacia la búsqueda pues del camino al éxito en un mundo cada vez más globalizado. El principal factor que motoriza y mueve una organización es justamente eso, ¿no?, su talento humano. La incorporación de hábitos de innovación y de eficiencia en la empresa supone la puesta en marcha de programas de capacitación permanente, claramente con incentivos, con beneficios al colaborador o al empleado, pero también con resultados concretos en productividad y ventajas competitivas que se reflejan en las finanzas de la empresa. La educación como tal, ¿no?, que asume, ¿no?, los colaboradores, sin duda alguna representan ese factor diferenciador, ¿no? Ahora, esta educación, ¿no?, se adquiere ya sea de forma individual o propia, ¿no?, del empleado, como también desde el ámbito corporativo por medio de las capacitaciones. En un mundo que está pues cambiando vertiginosamente, hay una cosa que permanece constante y es la necesidad de seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. De hecho, cada vez es más necesario aprender y reinventar ese aprendizaje para seguir pues aportando en un entorno laboral que es cada vez más demandante. Si bien es cierto, ¿no?, solemos pues capacitarnos, esta capacitación debe ser pues constante, permanente, continua, ¿no?, de cara a la mejora continua, valga la redundancia. Ya que si bien es cierto nosotros adquirimos conocimientos, estos también tienen un periodo de tiempo, ¿no?, y tienden, si es que no son renovados, a quedar obsoletos, ¿no? Es así justamente que nos llega este interrogante, ¿no? ¿En qué debemos capacitarnos y educarnos? ¿Por qué debemos preocuparnos, ¿no? ¿En qué cosas es de donde yo tengo que influir más y poner más énfasis y preocuparme más en términos de capacitación? Pues es bien sabido, ¿no?, que dentro de las organizaciones tenemos pues este desarrollo tanto de habilidades blandas, pero también duras, ¿no? En el caso de las habilidades pues blandas, como ya lo hemos visto, ¿no?, son esas habilidades que justamente nos proporcionan ese factor diferenciador, ¿no? Tenemos el liderazgo, el trabajo en equipo, la actitud del servicio, ¿no?, la afectividad, la negociación, etcétera. Son en realidad un sinfín, ¿no?, de competencias y de habilidades que claramente tienen que estar desarrolladas para poder desarrollar o efectuar un trabajo. Sin embargo, por el otro lado también tenemos aquellas habilidades duras, ¿no?, que son pues estos conocimientos, ¿no?, idiomas, comprensión de lectura, eh, todo ese legajo, ¿no?, que abulta mi CV, ¿no? Entonces, ¿en qué nos debemos capacitar más? En ambos, ¿no? Sin duda alguna, ambos son importantes. Sin embargo, pues hoy por hoy, ¿no?, como ya lo hemos manifestado en algunas ocasiones, las habilidades duras, sin duda alguna, ¿no?, nos dan de repente esa diferencia, ¿no?, porque cada uno pues tiene una especialidad en su carrera. Sin embargo, las habilidades blandas contribuyen aún mucho más al desempeño de esta carrera o esta línea de carrera. Bien, dentro del tema de educación, pero también de capacitación, ¿no?, de cara a la parte ya corporativa, tenemos aquella diversidad en los equipos. La diversidad dentro de los equipos se ha convertido en un aspecto casi obligatorio si tenemos en cuenta los cambios constantes que traen pues consigo las nuevas tecnologías. Y es así que en temas pues de capacitación y de educación, hoy las empresas apuestan por contar con equipos multidisciplinarios, ¿no?, con equipos que se desarrollen, ¿no?, en diversos ámbitos, con diversas pues perspectivas, ¿no?, y que incluso, ¿por qué no?, lo integren personas que se encuentren en distintos países, ¿no?, con distintas costumbres, con distintas opiniones. Es así que las transnacionales, sobre todo estas empresas que tienen operaciones en diversas partes del mundo,
¿no? Apuestan porque cuando tienden pues a desarrollar un proyecto, ¿no? Piensan en que mientras más gente lo integre, ¿no? De diversas nacionalidades y de diversos países, más rico van a ser pues en ideas, así como también en opiniones, ¿no? Lo cual permitiría sacar un proyecto basado en la pluralidad cultural, ¿no? Bien. Sin duda alguna es importante educarse, es importante también capacitarse, pero tenemos que recordar algo que es importante, ¿no? El principal elemento para elegir un sistema de capacitación permanente es contar con el acceso a los materiales y al personal calificado para impartirla. Es importante contar con aquellas personas que estén dispuestas a recibir también esa capacitación, porque yo como empresa puedo estar de repente de forma muy continua, ¿no? Planificar estas capacitaciones, que sin duda alguna beneficia pues a la empresa, pero si yo como colaborador no pongo de mi parte, no soy una persona pues que quiera, ¿no? Asumir el término de capacitaciones, entonces no van a ser bien aprovechadas. Por eso justamente se pone mucho foco y mucho énfasis en que la capacitación como tal funciona en las personas que quieren asumir, ¿no? Y quieren realmente aprender. Los sistemas pueden variar según pues, las necesidades de cada empresa, ¿no? Desde cursos fuera de la oficina, sistemas in-house, capacitación interna, sistemas e-learning, y aquellos que aprovechan los recursos de Internet también. La capacitación varía en realidad, ¿no? La capacitación permanente del personal debe ser considerada dentro pues, de los planes y objetivos de la empresa como una inversión eh, que sin duda alguna va a traer y va a generar altos niveles de productividad, lo cual proporciona un balance, ¿no? En términos organizativos. Para los empleados también debería pues, significar beneficios tangibles por la posibilidad de mejorar su posición dentro de la organización, así también como sus incentivos, ¿no? La capacitación permanente permite contar con el capital humano necesario para enfrentar pues, los retos de la innovación que desafían por igual a grandes corporaciones, ¿no? Al igual que a la mediana e incluso a la pequeña empresa. Pues bien, entonces le ponemos este foco, ¿no? ¿De dónde radica o de dónde viene justamente la importancia pues para poder capacitarse? El colaborador sabe que si se capacita, será más segura su posición en la empresa. En términos de capacitación, no es que asegure, ¿no? El tema laboral, porque ahora no hay nada seguro, ¿no? De cara a lo que estamos pues, viviendo en la coyuntura nacional, pero al menos da un poco más de solidez, ¿no? Un poco más de base justamente al trabajo que viene realizando dentro de la empresa. La inestabilidad laboral es una de las preocupaciones del empleado actual. Por eso justamente la capacitación orientada a los objetivos de la empresa es un camino para, hasta cierto punto, asegurar, ¿no? Y lo pongo siempre entre comillas, porque si bien es cierto, la capacitación contribuye, no asegura, ¿no? El tema del trabajo. Y claramente, ¿no? Lo que sí, la capacitación vuelve al colaborador clave, ¿no? Una pieza clave para el rendimiento general de la organización. La capacitación como parte de la tarea cotidiana, ¿no? Es algo que hoy en día, quizás antes no, pero hoy en día es algo muy recurrente, ¿no? Conforme vamos pues aprendiendo, de hecho vamos aplicando lo que aprendemos, ¿no? Entonces forma parte justamente de esta especie de ciclo, ¿no? En el que aprendemos y aplicamos, ¿no? Por eso es que la capacitación es tan necesaria, sobre todo si tiene pues una tendencia a mantenerse de manera continua. Nuevas herramientas de capacitación. Atrás quedaron los tiempos en que tomar un programa de capacitación se traducía en aburridas horas frente a un pizarrón, ¿no? Recordemos en los que hemos tenido oportunidad antes de capacitarnos versus la capacitación de ahora, sin duda alguna hay una diferencia abismal, ¿no? Actualmente la capacitación puede ser pues un desafío apasionante en cursos que claramente hoy se han restringido desde el ámbito presencial, pero pueden darse pues mediante herramientas e-learning, redes sociales o aplicaciones incluso personalizadas, ¿no?
Las habilidades y conocimientos se aplican en el trabajo. Es importante aquella capacitación que te permita traducir todo lo aprendido en temas materiales, ¿no? En aplicabilidad. De nada me sirve capacitarme si no lo aplico, ¿no? Y esto claramente, pues, se traduce en logros también de objetivos para la empresa, ¿no? Porque si me capacito, obviamente eso lo voy a aplicar y voy a lograr aquellos objetivos que la empresa pues se había trazado, ¿no? Adecuación a los cambios tecnológicos, ¿no? La tecnología está transformando de manera permanente los procesos productivos, por ello es preciso que los empleados se integren a programas pues de capacitación que sigan el ritmo de los cambios en lugar de tomar entrenamientos tardíos que pueden resultar obsoletos en poco tiempo. Y es así que el tema tecnológico nos ha dado esa ventaja, ¿no? De no estar luchando de repente contra el tiempo. Hoy, en términos de pandemia, ¿no? La mayoría pues de empresas ha apostado, ¿no? Por justamente invertir, ¿no? Parte de su tiempo en temas de capacitación, ¿no? Y es que tenemos que aprovechar que ya no nos tenemos que desplazar hacia lugares pues lejanos para poder capacitarnos, ¿no? E incluso hoy contamos pues con plataformas que son súper interactivas, ¿no? Que nos permiten justamente poder capacitarnos sin tener que aburrirnos, ¿no? Antes muchos pues desertaban de las capacitaciones porque eran tremendamente aburridas, las horas eran interminables, pero hoy no. Bien, retención del talento, ¿no? La capacitación permanente es un factor que impide que los colaboradores emigren una vez pues capacitados, pues los conocimientos adquiridos forman parte de las labores cotidianas y responden a los objetivos específicos de la empresa, que claramente también se traducen en beneficios personales. Si bien es cierto, tenemos que las empresas se tratan objetivos, dentro de los cuales también está la capacitación pues a los empleados, ¿no? Y estos a su vez también generan esta alza en productividad. No todo, ¿no? No todo beneficio va para la empresa, sino también para uno como colaborador. Y es que la capacitación, ya sea que yo asumí con mi plata, de repente, ¿no? Bajo mi tiempo, ¿no? O la que es asumida por la empresa, ¿no? Que se da de una manera pues corporativa, claramente son conocimientos que se van a quedar conmigo. Cuando yo salga de esa organización, yo no le voy a devolver ese título, ese cartón, que está a mi nombre, ¿no? Entonces, eso se traduce, ¿no? En un beneficio, pues, personal, ¿no? Porque a donde yo vaya, voy a llevar esos conocimientos, ¿no? A donde yo voy a sumar justamente mi legajo, ¿no? Con esa capacitación que de hecho en muchas ocasiones resulta muy importante. Se ha visto oportunidades en las que incluso las empresas, ¿no? Las organizaciones pagan o subvencionan parte, por ejemplo, de una maestría, ¿no? Y por más increíble que parezca, eso es así, ¿no? Obviamente hablamos de organizaciones pues mucho más grandes, pero cuando esta persona se retire de aquella organización, esta persona pues se va a ir con ese título, ¿no? Con ese cartón, que lógicamente la empresa no le va a decir devuélvemelo, ¿no? Entonces, esto se traduce claramente en beneficios que son personales. Y en tanto el colaborador vea, ¿no? Que estos beneficios le van a sumar para su crecimiento y su línea de carrera, este colaborador está claramente fidelizado, ¿no? Bien, adecuación a cambios externos, ¿no? Las empresas deben, pues, adecuarse a cambios externos en el marco regulatorio, temas financieros, económicos, que sin duda alguna, ¿no? Pueden modificar esta manera permanente en la que las empresas se han venido desarrollando y pueden influenciar en el tema, pues, de las capacitaciones. Se ha visto, ¿no? Hace poco se hizo un estudio sobre la afectación en términos pues, de capacitación a los colaboradores de las organizaciones y aquellas empresas, ¿no? Que tienen pues por cultura capacitar permanentemente a los colaboradores, indicaron que se iba a ver afectado, ¿no? Porque de hecho
hay pues un porcentaje en el tema pues financiero que las empresas destinan para la capacitación permanente de sus colaboradores. Pero en medio de esta situación, de esta pandemia, donde el tema financiero, ¿no?, monetario, ha sido afectado para todos, indicaron pues que realmente esto de un 100% de un presupuesto destinado a capacitación, probablemente para este año solamente se contaba con un 40 o 60%, ¿no? Entonces, sí ha habido, ¿no?, una afectación por el problema de la pandemia, ¿no? Los perjudicados también son los colaboradores, pero a la vez también pues se han generado estos cursos gratuitos o estos cursos de paga, pero ahora con menor costo, ¿no? Entonces es momento de, si se tiene la posibilidad, pues aprovechar en capacitarse, ¿no? Porque justamente estos cursos de paga ahora son pues más cómodos, ¿no? Y es que se sabe pues que la situación económica es difícil para todos, ¿no? Bien. Tenemos también mayor compromiso de los colaboradores. La capacitación exitosa genera en los empleados un mayor grado de compromiso en el trabajo, en la medida en la que la empresa pues colabora como una pieza clave para alcanzar metas personales, ¿no? Reconocer la importancia de la capacitación permanente permite a las empresas ponerse justamente a la vanguardia de su área, ¿no? Generar la calidad total que exige el mercado moderno y construir pues una planilla de personal que se sienta motivado, ¿no?, que se sienta útil, que se sienta continuamente valorado, pero que a la vez también impulse, ¿no?, este entorno de innovación constante. Bien. Como ya sabemos, ¿no?, en términos pues de los modelos de evaluación sobre el tema de la capacitación, contamos con dos que son importantes, ¿no? Los más conocidos, el de Kirkpatrick y el de Phillips, ¿no? Ahora, ¿por qué, no, hacer referencia de repente al tema de los modelos de evaluación? Porque dentro de este ámbito de capacitación, si bien es importante mantenernos capacitados, porque representa sin duda alguna un factor diferenciador y una ventaja competitiva, es importante también evaluar dentro de las organizaciones cuál ha sido ese impacto, ¿no?, de la capacitación. Se ha visto pues que en capacitaciones, ¿no?, muchas veces se han dado, ¿no?, diversos cursos, pero no ha tenido pues esa relevancia, ¿no? De repente el retorno de inversión no ha sido el esperado. ¿Y cómo es que eso se verifica, ¿no? ¿Cómo es que eso se visualiza? Justamente aplicando estos modelos de evaluación. El proceso de aprender mejores prácticas no es mágico. Requiere vigilancia, requiere la voluntad de reconocer y corregir los propios errores y claramente mediante el trabajo arduo, ¿no?, seguir en esa posición de mejora constante. Las empresas gastan, al menos en corporaciones grandes, ¿no?, recordemos que tienen miles de empleados, millones de dólares, ¿no?, cada año para formar y capacitar a sus empleados. Por ejemplo, ¿no?, en el arte de la negociación, el liderazgo, y de esta manera pues buscan la óptima capacitación interna, ¿no? Entonces, las empresas claramente tienen que asegurar que la capacitación que estén dando, ¿no?, dentro de sus organizaciones sean pues las adecuadas para que las personas sigan, ¿no?, claramente en esa línea de crecimiento. Como vemos, acá tenemos pues los dos modelos, ¿no?, en el que Kirkpatrick asume los 4 niveles, ¿no?, y donde visualizaba claramente el tema pues de la reacción o satisfacción, ¿no?, para ver si los participantes quedaron satisfechos o no, el aprendizaje, qué aprendieron, se cumplieron realmente los objetivos del curso o de repente el instructor no era el más adecuado, los contenidos no eran los más adecuados, o la infraestructura o la plataforma. Entonces de lo que se trata es de apostar por esta mejora continua. La aplicación o transferencia, recordemos que en alguna etapa, ¿no?, va a haber esta parte en la que todo lo aprendido ya se tiene que ver traducido en resultados, ¿no? Ya se tiene que ver
el que todo esto esté puesta en práctica, se materialice, ¿no? Y justamente en nivel 4, que apunta pues hacia el verter, ¿no? De estas capacidades, de este aprendizaje, el materializar todo lo aprendido, realmente está causando el efecto positivo, ¿no? En términos globales, en términos de capacitación. En el caso de Felix, apostaba él por un quinto nivel. Abordaba todo lo dicho por Kirkpatrick, pero apostaba pues por un quinto nivel donde ya se evaluaba justamente este tema del costo-beneficio, donde se veía pues una medición del valor monetario de los resultados, ¿no? Versus, obviamente, el costo del programa. Es decir, si a mí me costó, ¿no? Cierta cantidad esta capacitación para tantas personas, ¿no? Al término de un tiempo, ¿cuánto estoy recuperando en base a lo que invertí? Es así que sale, pues, ¿no? Esta herramienta llamada ROI, ¿no? Que es justamente para evaluar este costo-beneficio, ¿no? Bien. ¿Cómo contribuye la capacitación en las organizaciones? ¿No? Sin duda alguna es importante, proporciona a las organizaciones ese nivel también de estabilidad, ¿no? Frente a que se asume de que la competencia también está proponiendo y también lleva como cultura organizacional pues las capacitaciones a sus colaboradores. Entonces, tenemos que, sin duda alguna, hay diversos temas en cuanto a las capacitaciones, ¿no? Pero uno de los más importantes, por ejemplo, es la capacitación en negociación, ¿no? Como ya les decía, en liderazgo, en finanzas, etcétera, ¿no? Ahora hay, en realidad, varios temas sobre la cual se puede, pues, capacitar. Tenemos el desarrollo profesional para potenciar el employee engagement, ¿no? Y es que los colaboradores justamente que cuentan con acceso a programas de capacitación y desarrollo tienen pues la ventaja sobre los empleados de otras compañías que son obligados a capacitarse por su cuenta. Cuando la empresa paga una capacitación, se asegura, ¿no?, que los colaboradores reciban dicha capacitación. Pero si la empresa agarra y le dice a sus empleados o a sus colaboradores, capacítate, ¿no?, corre el riesgo de que el empleado no lo asuma por temas obviamente económicos, ¿no? O porque sencillamente pues no quiere o no le gusta, ¿no? Entonces, la inversión en capacitación que hace pues una empresa demuestra a los empleados que son valorados, haciendo que se sientan apreciados y claramente desafiados a través de las oportunidades de capacitación. Esto repercute claramente en su felicidad, pero también en la productividad. Además, impacta positivamente en la tasa de rotación voluntaria, apaciguando así el impulso de buscar nuevos horizontes laborales en otras empresas, ¿no? Mucho tiene que ver, ¿no? Y esto las empresas hoy en día lo toman cada vez más en cuenta, el hecho de que mientras más beneficios, ¿no? Y no necesariamente en términos de flujo de dinero, ¿no? O dinero líquido, sino más bien en todo lo que la empresa proporcione, ¿no?, a los empleados, llámese incentivos, bonos, beneficios, capacitaciones, línea de carrera, va a contribuir a que el colaborador se fidelice más, se sienta más identificado, ¿no?, con la organización y no va a estar pues pensando continuamente en marcharse de la empresa. El desarrollo profesional también permite pues reforzar el employer branding al potenciar a la empresa como un lugar recomendable para trabajar, que se preocupa pues por el desarrollo y el bienestar de sus colaboradores. Naturalmente, los colaboradores en este sentido están pues más comprometidos cuando tienen en mente objetivos claros de carrera y también de desarrollo, ¿no? La planificación justo de este proceso, en lugar pues de limitarse a permitir que los colaboradores o los empleados crezcan orgánicamente, impulsan el enriquecimiento tanto personal como laboral de los colaboradores. Y es que en la actualidad cada vez más organizaciones están pues incorporando a personas que trabajan de forma remota o freelance, ¿no?
Es por esto que se requiere una mayor reflexión y creatividad sobre cómo capacitar a los segmentos que representan aquella fuerza de trabajo. El hecho que los empleados estén fuera de la vista no significa que lleguen a estar fuera de la mente cuando se trata en términos de aprendizaje y desarrollo. Y en este sentido es importante indicar, ¿no?, que la nueva normalidad ha cambiado la forma de trabajo. Eso exige también otorgar a ciertos procesos una reingeniería total, ¿no? Ya frente a esta situación en la que se torna un poco difícil la presencialidad, ¿no? Es importante brindarle pues al colaborador este trabajo de forma remota, ¿no? O estos trabajos freelance, como aquel incentivo también. Muchos de los colaboradores valoran mucho este tipo de flexibilidad en cuanto a temas laborales. Los sistemas de gestión pues, de aprendizaje caracterizados por seminarios, cursos presenciales, ya no son suficientes para apoyar a una fuerza laboral que hoy es cada vez más diversa, ¿no? Y más remota, porque hay varias personas, varios equipos de trabajo que vienen trabajando de forma dispersa. Las personas pues aprenden de diferentes maneras, a diferentes ritmos y tienen diversos objetivos, que es donde justamente la tecnología entra en juego, ¿no? Eh, Hay un tema importante que también es evidenciado hoy por las empresas, ¿no? Antes se brindaba pues capacitaciones o se pedía, ¿no?, al colaborador que se capacite sobre diversos temas, de repente de forma individual, y se asumía, ¿no?, que después de esa capacitación el colaborador contaba con todas las herramientas para desempeñar determinado trabajo, pero no se evaluaba si realmente esos conocimientos adquiridos servían para desempeñar ese trabajo, ¿no? Entonces, hoy se habla justamente de esta flexibilización en términos también de aprendizaje, porque todos no aprendemos igual, ¿no? Hay personas que captan mucho más rápido que otras, personas que desempeñan mucho mejor que otras su trabajo, y depende en realidad de varios factores, ¿no? Depende incluso hasta de nuestro entorno, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en términos de capacitación, pero también en trabajo remoto, mucho ha tenido o ha influenciado el entorno en el que hemos venido realizando el trabajo. Por ejemplo, nuestros domicilios, ¿no? Hay personas que viven solas, hay personas que viven de repente con una o dos personas adultas, donde no hay mayor bulla, pero hay personas que tienen esa carga familiar, ¿no? Y no es que no hayan querido aprender, sino que las circunstancias y el entorno no es favorable justamente para que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, hemos de comprender, ¿no?, de que la flexibilidad se pone a prueba por parte de las organizaciones, pero también de la persona o del empleado, ¿no?, que viene, pues, sin duda alguna, queriendo desarrollar bien su trabajo. Al seleccionar contenido pues, de aprendizaje y desarrollo accesible a través de diversas plataformas móviles, las empresas pueden hoy en día capacitar a los empleados para tomar el control de su propio desarrollo profesional, para aprender a su propio ritmo y en esta consonancia con sus objetivos y valores pues, profesionales que también son personales, ¿no? Cultivando y claramente promoviendo, ¿no?, esta dinámica entre los empleados. La falta de apoyo para el desarrollo pues, profesional y personal es una de las principales razones por las cuales los empleados abandonan las organizaciones. Y es que, por ejemplo, según estos datos, ¿no?, de estas empresas, por ejemplo, Udemy, indica pues que el 42% de los colaboradores señalan que el aprendizaje y el desarrollo es el beneficio más importante a la hora de decidir dónde trabajar. Si yo voy a postular a una empresa o si me atrae de repente una empresa para poder ingresar a ella, uno de los puntos importantes va a ser el aprendizaje y el desarrollo sin duda alguna, ¿no? Entonces, en base justamente a estas encuestas realizadas, a estos estudios, indican pues que casi acercándose a un 50%, los colaboradores señalan que es importante el desarrollo, es importante el aprendizaje,
porque lo consideran como un beneficio que incluso muchos de ellos no podrían de forma individual poder acceder. Entonces, si la empresa los apoya, de repente subvencionando o pagando de forma parcial estos costos, claramente contribuirían, ¿no?, a que los colaboradores puedan asumir esta capacitación. Tenemos otra empresa, Bridget. Ofrecer pues capacitación y desarrollo profesional evitaría que el 86% de millennials abandonen su posición actual, ¿no? Recordemos que esta generación, ¿no?, está en constante cambio, ¿no? Constantemente buscando de repente nuevas líneas de crecimiento, nuevas mejoras, y lo único que de repente puede fidelizar, ¿no?, a esta generación de millennials es justamente que ellos vean que la empresa pues apuesta por su crecimiento, ¿no? Esta generación no tiene miedo al cambio, ¿no? No tiene miedo al migrar de empresa a empresa, ¿no? Porque lo que buscan es aquel beneficio, ¿no?, que viene justamente con los incentivos que brindan las organizaciones. Bien. Si un trabajo carece de oportunidades de crecimiento y vías para el desarrollo de liderazgo, el 67% de los millennials dejará esa posición, ¿no? Muchas personas tienen muchas capacidades, muchas habilidades, muchas competencias, pero no están bien desarrolladas. Hay empresas que apuestan por ese desarrollo, ¿no? Y en tanto eso realmente se dé, ¿no?, estas personas pues se fidelizan con esas organizaciones, ¿no? Se asumen como parte de estas organizaciones porque ven que las empresas apuestan claramente por ellos. Bien. Lo único peor que capacitar a empleados y perderlos es no entrenarlos y mantenerlos, ¿no? Se ha visto, ¿no?, en muchas situaciones en las que las empresas ven el tema de la capacitación como un gasto y no como una inversión. Entonces, el tener empleados o colaboradores que no estén entrenados, que no se capaciten, que no apuesten por la mejora continua, y mantenerlos trabajando, ¿no?, en la organización, quiere decir que no va a evidenciarse en algún momento este factor diferenciador, ¿no? Que no va a ser sustantivo el aporte de nuevas ideas, ¿no? Como yo le pido a una persona que de repente sea más productiva si no apuesto por ella, ¿no?, si no se capacita, si no estudia, si no se educa, ¿no?, si no asume más conocimientos. En el artículo de Josh Bernstein en Forbes, indica, la curva de aprendizaje es la curva de ganancia. En tanto más conocimientos posea un colaborador, ¿no?, la curva de ganancia va a ser más alta, ¿no? Se señala que el aprendizaje es parte de la supervivencia económica para la mayoría de nosotros. Y si las empresas no se esfuerzan continuamente por volver a capacitar a los empleados, se quedarán atrás, sin duda alguna, ¿no? Entonces, el tema de la capacitación no representa para nada aquel gasto que muchas personas siempre, o muchas organizaciones siempre han tenido en mente, ¿no? Han visto como que, ¿para qué le voy a dar a ese empleado, ¿no?, esa capacitación si a las finales él se lo lleva? O sea, al final ese título o ese cartón no me lo va a devolver, ¿no? Entonces, ¿para qué capacito? Bueno, capacitas para que todos esos conocimientos se viertan en ese trabajo diario, ¿no? Es necesario. Recordemos que si nosotros no capacitamos, la competencia sí lo está haciendo. La competencia está teniendo esa ventaja competitiva, ¿no?, sobre nosotros, que está pues a la vanguardia, ¿no?, de todos los conocimientos. Bien. Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos, ¿no? Y vamos a iniciar con Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una de las empresas, ¿no?, que está y se encuentra definitivamente pues a nivel mundial. Es una empresa que apuesta mucho en términos de capacitación a
a sus colaboradores, ¿no? Y tiene como reto, pues, esa transformación corporativa, ¿no? Dentro de este ámbito de transformación corporativa, indican que su misión justamente es la de mantener, ¿no?, a los empleados siempre actualizados y de apoyar los objetivos estratégicos de esta empresa, ¿no? Entonces, los responsables de recursos humanos pues tienen una enorme labor. Recordemos que acá hablamos de miles de empleados, ¿no? No estamos hablando de una organización pequeña, ¿no? Incluso, ¿no? Desde este ámbito de distribución, ya cuenta incluso con bastante personal a cargo. Entonces, la compañía, ¿no? Pone justamente mucho énfasis, ¿no?, en este tema de capacitación. Apoya la transformación y la reorganización de la empresa. Y en los últimos años la empresa pues ha realizado importantes cambios en la estructura pues de los departamentos y en la organización de sus plantas de embotellamiento, ¿no? En este sentido, áreas que antes pues eran independientes como producción, mantenimiento, calidad, han pasado a estar integradas en la misma unidad organizativa. El Departamento de Recursos Humanos, en ese sentido, pues tiene ese gran reto, ¿no?, de apoyar a través de un programa de capacitación, ¿no?, frente a esta transformación. Otro punto importante es que refuerza las habilidades de liderazgo de los empleados justamente para lograr el primer reto, ¿no? La empresa, pues, se dio cuenta de que debía dotar a sus trabajadores de nuevas herramientas de gestión de equipo y organización. La transformación de la compañía debía estar acompañada de una transformación también de líderes. La transformación en diversos ámbitos, principalmente en temas de capacitación, tiene que ser asumida por la cultura organizativa. Es así que el tema de capacitación tiene que ser uno de los objetivos de las empresas o de las corporaciones. Vamos a pasar a ver estos links que les estoy adjuntando. Es importante para ver de dónde viene, ¿no?, todo este tema de capacitación. Y vemos acá, ¿no?, que uno de los puntos importantes de Coca-Cola justamente es esta cultura basada en valores también. Habla que la evolución cultural al interior de la compañía forma parte de nuestro marco estratégico de negocios, ¿no? Y fomenta pues ese desarrollo de liderazgo, el desarrollo del talento, la innovación en un ambiente multicultural. Ya les decía que este tipo de empresas bastante grandes apuestan por equipos de trabajo bastante diversos, ¿no? Entonces tenemos acá, hay 3 puntos esenciales sobre los que ellos ponen pues un foco importante, que es aquel liderazgo conectado e inspirador. Habla también de que el talento, o sea, cada una de las personas, ¿no?, es importante. Y la perspectiva de adentro hacia afuera, ¿no? Justamente en términos de perspectiva, hablábamos de que mientras más contento esté el colaborador, más lo traslada hacia el ámbito exterior, ¿no? El que esté contento, el que realiza un buen trabajo. Entonces, justamente habla acá, ¿no?, de las actitudes que deben de tener los líderes, la importancia, ¿no? ¿Cómo es que yo quiero que se asuma un cambio, una transformación en términos de equipo, en términos organizacionales, si no tengo a las personas adecuadas, ¿no? Y empezamos en este sentido por los líderes, ¿no? Queremos tener una compañía con líderes inspiradores, que está enfocada en el talento y que innova a través de conocer el mercado y la competencia, ¿no? Indica que la evolución cultural consiste en tener claro en todos los niveles de la compañía y contar y desarrollar el talento que los lleve pues a alcanzar estos objetivos estratégicos, ¿no? Otro punto importante es aquel desarrollo integral. Valoramos nuestro talento y sabemos que la sostenibilidad de nuestro negocio tiene como punto de partida el desarrollo integral de nuestros colaboradores. ¿Y cómo es que mi colaborador se desarrolla de manera integral, ¿no? Con ese crecimiento que claramente parte desde el ámbito personal, pero también profesional. Entonces, justamente hace referencia a la educación, ¿no?, que es justamente el tema de estudio.
donde indica que ellos impulsan el continuo desarrollo del patrimonio intelectual y cultural, ya sea por subvencionar las capacitaciones o por brindar la información que sea necesario para que los colaboradores pues se beneficien. Y habla de este punto, ¿no? Que es tan importante, que es justamente la capacitación y desarrollo. Constantemente buscamos la innovación en nuestros procesos y productos, lo que conlleva, dice, la responsabilidad de invertir en capacitación de nuestros colaboradores. Es así que este tipo de empresas, ¿no? Tan grandes, con una estructura tan compleja, diríamos, en términos de talento humano, pues manejar miles de personas a nivel mundial es algo complejo, de hecho, pero no quiere decir que eso se deje atrás un punto que es importante, ¿no? Como la capacitación y el desarrollo. El plan de desarrollo fortalece las competencias de liderazgo, funcionales y técnicas. Tiene el objetivo de determinar qué formación es más adecuada para cada colaborador. Realizamos diagnósticos para detectar necesidades de capacitación mediante herramientas assessment, evaluación 360 y entrevistas conductuales. Y es lo que ya decíamos, ¿no? Que todos no aprenden por igual. De repente, el establecer, ¿no?, un plan de capacitación ayuda, ¿no?, a cierto porcentaje de colaboradores, pero hay otro tanto que necesita de repente un refuerzo adicional, ¿no? Entonces, en la medida que identifiquemos, ¿no?, este ritmo, ¿no?, de avance, nos va a permitir darle a cada colaborador de forma personalizada una capacitación de acuerdo a sus competencias. Posteriormente diseñamos el estilo de aprendizaje personalizado que se compone de experiencias pues, críticas a través del trabajo, procesos de colaboración como retroalimentación, acompañamientos, mentoring y coaching, ¿no? Así como este sincrónica y asincrónica, ¿no? Entonces, como vemos y ponemos, ¿no?, todo lo mencionado al inicio de esta exposición, las empresas, sobre todo las más grandes, asumen que el trabajo individual suma esfuerzos y contribuye, ¿no?, al logro de objetivos de la organización. Hablaba también de la actitud de los líderes, ¿no? Y es que este ámbito de capacitación parte justamente de la cultura, pues, organizativa, ¿no? Parte de la cultura organizacional. Entonces, si la empresa no apuesta por ayudar a sus colaboradores, capacitarlos, ¿no?, que mejoren y perfeccionen sus competencias, difícilmente, pues, van a poder contribuir. Entonces, justamente hablan en términos de líder, por ejemplo, de estos 10 principios que reflejan pues comportamientos competitivos, ¿no? Enamórate, sea agresivo, ¿no? Y se refiere a agresivo no al término violento, sino a esa pasión, a esa convicción, a que le demos esta visión, ¿no?, en términos pues de hacerlo cada vez mejor, con gusto, ¿no? Sé consciente, ¿no? Indica sé audaz, sé persistente, ¿no? Sé unido, sé oportuno, sé el primero, sé realista y sé orgulloso, ¿no? Entonces, eso es lo que le piden, ¿no?, tanto a los líderes, pero también como a los demás niveles, ¿no? Este comportamiento competitivo. Bien, dicho esto, ¿no?, ahora sí, como ya vimos, todo parte pues de este ámbito de cultura organizacional y de empresa. Tenemos que Coca-Cola, ¿no?, capacitó, porque esto ya fue hace unos años atrás, a 850 empleados en el liderazgo, por ejemplo, en el videojuego Pacific, ¿no? Este videojuego, ¿no?, se desarrolla dentro de la gamificación mediante pues el uso de tecnologías, ¿no? Como ya sabemos, pues esta empresa pertenece a la industria de las bebidas, ¿no? Tenemos ahí la población que fue capacitada y el reto fue pues apoyar la transformación y la reorganización departamental que la empresa ha vivido en los últimos años. Reforzar las habilidades de liderazgo, ¿no?, de plantas embotelladoras y proponer una formación diferente e innovadora que llame pues la atención de los empleados y que mejore el engagement, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? Proponer mediante estas plataformas de gamificación estos juegos, ¿no?, que le permita claramente llegar
a los empleados, involucrarlos, motivarlos en términos de capacitación, de modo tal que se diseñó pues esta estrategia para asegurar de que los empleados comprendieran, ¿no?, lo que iban a lograr mediante este juego, aparente juego, pero que tenía pues otro tipo de objetivos o finalidad. Los resultados indicaban que tuvieron un 100% de tasa de finalización, es decir, hubo un compromiso por parte de todas las personas, o sea, de los 850 empleados, en que culminaron justamente con este juego. Hay una tasa de recomendación frente a abordar estas estrategias o estas técnicas, ¿no?, de capacitación mediante juego, ¿no? Es decir, la mayoría, casi la totalidad de empleados, recomendaban la capacitación mediante estas herramientas, y la tasa de aplicabilidad, ¿no?, en un 100%. Entonces, indicaban, uno de los CEOs de Coca-Cola, se ha visto pues un impacto en la gestión de los managers, en su comunicación y en su colaboración. Y al final esto se ve reflejado en su día a día y en sus indicadores, ¿no? Entonces, tenemos que esta capacitación fue brindada pues para mejorar qué tipo de habilidades. El aprendizaje continuo, la autoconfianza, ¿no?, el coaching, la comunicación pues efectiva, la gestión del cambio, la gestión de conflictos, el trabajo en equipo, es decir, varias habilidades, ¿no? O sea, mediante una sola capacitación, que en estos entornos actuales ya no se realizan pues bajo ese ámbito de aburrimiento, ¿no?, ni de pesadez, sino más bien de una forma más interactiva, se fomenta, ¿no?, el desarrollo de varias habilidades, ¿no?, y se trabaja justamente muchas de ellas, ¿no? No estamos hablando de que solamente voy a contribuir con una, son muchísimas, ¿no? Habla de pensamiento analítico, de esa orientación a resultados, la negociación, la planificación, ¿no?, etcétera. Entonces, justamente indicaba, ¿no?, esta empresa que para mantenerse pues como innovadora y enfrentarse a los retos del futuro, el Departamento pues de Recursos Humanos había apostado por reforzar esas habilidades de los líderes, ¿no?, para que luego claramente ayuden también a la gestión de sus equipos. Es entonces que esta estrategia debe no solo dotar de nuevas herramientas a los trabajadores, sino también ayudar a la empresa a mantener aquel liderazgo en el rubro, ¿no? Bien, entonces, Coca-Cola dice, ¿cómo implementar con éxito un programa de capacitación con videojuegos? Sin duda alguna, hay puntos importantes que ellos tomaron en cuenta para la implementación pues, de estos programas, que fue uno de ellos una efectiva campaña de comunicación en torno a la aventura, ¿no?, en la adopción de estos juegos. La empresa en realidad hizo pues un enorme esfuerzo para poder vender las ventajas y los beneficios de la iniciativa, ¿no? Lo que querían es que todos los colaboradores de alguna u otra manera se involucraran y vieran a esta herramienta como una oportunidad de aprendizaje. Y pues las cifras lo reflejan, ¿no? El 100% terminó, ¿no?, esta capacitación, terminó este juego. Fomentar la competencia sana, ¿no? Y es que lo que quería justamente la empresa era pues que se le saque el mayor provecho posible, de modo tal que la compañía pues fomente la competencia entre los trabajadores, pero de una manera pues claramente sana. El límite de tiempo y recordatorios, ¿no? Sin duda alguna, no estamos hablando pues ni uno, ni de dos colaboradores, sino de 850. Entonces, era importante también manejar bien los tiempos y asegurarse de que todos cumplieran con todas las actividades, ¿no?, en el tiempo claramente establecido dentro de los ámbitos de capacitación. Para esto, obviamente, había una campaña previa de información sobre lo que se iba a lograr con este videojuego. Blended Learning, ¿no?, que utilizó pues este programa de capacitación basado en el liderazgo, en el que se realizaron pues y se desarrollaron también muchas iniciativas, ¿no? Entonces el videojuego era justamente este punto de partida y elemento motivador, ¿no?, que debía servir de impulso
a esto que ya se venía pues realizando en clases presenciales, pero que de ahí se tornó a un ámbito virtual, por ejemplo, ¿no? Esto proporcionó muchas ventajas porque como que no había muchas excusas, ¿no? Para que los empleados pues no asistieran. Por eso es que justamente se logró que todos en un 100% terminaran esta capacitación. Responsabilidad compartida, ¿no? Para lograr pues que todos los colaboradores o los empleados completaran la capacitación, se diseñó un sistema inteligente de responsabilidades compartidas, donde, por ejemplo, integraban a grupos, ¿no? O a equipos, en donde para que uno pudiera seguir el primero, el otro colaborador tendría que terminar, ¿no? Se hacía entonces esta especie de trabajo en equipo para que todos participaran, ¿no? Y las recompensas, ¿no? A los mejores líderes se les recompensó con algunos pues premios simbólicos que sirvieron para aumentar aún más la motivación de los empleados, ¿no? Y claramente pues el llevar esta capacitación a término les proporcionó también, ¿no? Esta certificación que muchos de los colaboradores tanto requieren, ¿no? Para el tema de su legajo en su CV, ¿no? Como vemos, en términos de capacitación, es uno de los ámbitos más presentes, ¿no? Sobre todo en empresas bastante grandes, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque tienen actividades, muchas de ellas que representan factores de riesgo, ¿no? Trabajos de repente donde el riesgo es mucho mayor, ¿no? Y como indica justamente la publicación, con el motivo de impulsar la marca en Sudamérica y en apoyo a nuestro dealer en Perú, Rivera Diesel, visitamos y dictamos pues cursos de capacitación. Ahora, hay que tener en cuenta algo también muy puntual. El ámbito de capacitación que lo asume o lo podría asumir un colaborador desde el ámbito individual, el ámbito de capacitación que lo asume la empresa empleadora, ¿no? Puede ser subvencionar o pagar parte de esa capacitación, pero hay capacitaciones que también las asumen los proveedores, ¿no? Y en este sentido es importante que realmente exista ese compromiso, ¿no? Con los trabajadores de la empresa, porque el proveedor, ¿no? Puede establecer esos términos de capacitación, pero si yo no tengo las actitudes, si yo no tengo de repente esta voluntad para capacitarme, sobre todo, ¿no? En actividades que representan un riesgo claro, como por ejemplo el manejo de maquinaria pesada, ¿no? El manejo de grúas, estas operaciones de distribución donde se manejan, ¿no? Grandes cantidades de botellas que obviamente son pesadas con el líquido, entonces pues no serviría de nada, ¿no? Si no hay un compromiso por parte de los colaboradores. Felizmente, en este tipo pues, de empresas se interioriza mucho el ámbito de cultura organizacional. Por ello es que hay porcentajes mínimos en realidad de colaboradores que no quisieran integrar una capacitación, ¿no? Al consultar a los encargados de cada sector, dice, el porqué de la repercusión de dichas capacitaciones, nos encontramos con una respuesta constante. La evolución en cuanto a normativas de seguridad en los últimos años en Perú. Cuando se hace justamente, y como vemos en las imágenes, ahí pues hay una movilidad, ¿no? de maquinaria pesada. Una de las cosas que más motiva, ¿no? y que genera que la capacitación sea más permanente es el cambio de normativas, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Estamos, por ejemplo, con el tema pues del COVID, de los contagios de la pandemia, y hoy se han intensificado justamente estas capacitaciones en términos de prevención justamente con los contagios, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Volviendo al ejemplo de Coca-Cola, como sabemos, Arca Continental Lindley, ¿no? Tiene pues la concesión de Coca-Cola en el Perú, ¿no? Y ellos pues hacen estos trabajos, ¿no? Que requieren el uso, por ejemplo, de plataformas de elevación, de construcción en los trabajos de reparación, y para ello justamente es necesario, ¿no? Aquella capacitación en la operación y en seguridad de las plataformas, ¿no? Claramente se asume que para las capacitaciones se tienen en cuenta las normativas, ¿no? Actuales
en términos de seguridad y lo que brinda también el gobierno, ¿no? Y es importante estas alianzas que se generan con aquellos proveedores estratégicos que nos permiten justamente obtener esa información, ¿no? Bien. Como vemos, el tema de capacitación no es solamente dado en nuestro país, tenemos que hace poco había una capacitación en Costa Rica, ¿no? ¿Y en qué temas? ¿No? No solamente con proveedores, no solamente a nuestros colaboradores directos, es decir, a nuestros empleados, sino también a las personas, ¿no? Que son aquellos que llevan este producto al mercado, como son, por ejemplo, los bodegueros, ¿no? Sabemos que, como tal, Coca-Cola pues no le vende de forma directa al usuario final, sino que le da a estas personas que están encargadas de las bodegas para que finalmente estas lleguen al usuario final. Entonces, en términos de capacitación, es importante mirar a toda la cadena, todo el eslabón, ¿no? De logística, ¿no? Para que justamente llegue al usuario final este producto. Entonces, los bodegueros también están dentro de esta cadena. Es así que justamente se establecen estos programas de capacitación para aquellas personas que siguen estando dentro de la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, este proyecto, ¿no? Indicaba uno de los CEOs, busca pues apoyar a los negocios, ¿no? Proporcionarles herramientas pues útiles que le permitan transformarse y adaptarse a las nuevas formas de consumo, ¿no? Bien. Hablamos allí de lo importante, ¿no? El valor que genera justamente estas capacitaciones en aquellas personas, ¿no? Que contribuyen finalmente a la venta pues del producto, ¿no? Tenemos empresas también como Starbucks, ¿no? Que es otra empresa que frecuentemente apoya mucho al ámbito de capacitación. Como sabemos, Starbucks tiene pues personal bastante joven, ¿no? Recién saliendo de las universidades, institutos, etcétera. Entonces, ellos apuestan mucho también por este crecimiento, ¿no? Este aprendizaje frente a sus colaboradores y los apoyan subvencionando pues parte, ¿no? De sus estudios, ¿no? Incluso tienen alianzas en Estados Unidos con universidades, ¿no? Que les permite a sus colaboradores seguir pues capacitándose para obtener, por ejemplo, un título universitario, ¿no? Realizan muchas capacitaciones en el ámbito, por ejemplo, del trabajo interno, ¿no? Vemos estas personas que nos atienden pues en Starbucks que constantemente mantienen esa cultura de un trato diferenciado al cliente, ¿no? De ese trato en donde lo que quieren y cuyo objetivo es justamente que el cliente se sienta a gusto, ¿no? Entonces, para esto, claramente, han tenido que recibir pues una capacitación que viene desde el ámbito también de cultura organizativa, ¿no? Donde lo que se quiere es que el cliente se vaya lo más satisfecho posible, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.